Bendiciones para todos los hermanos que nos puedan estar viendo a través de mi canal de YouTube, Destrozando la Unicidad. Aquí estamos junto con el amigo Freddy Obregón, el cual él me ha invitado para poder tener un debate acerca de si Dios es una unidad, o también podríamos decir si Dios es una trinidad o si Dios es unicidad. Así que, bueno, yo he aceptado el debate. Aquí estamos con Freddy. Vamos a comenzar cada uno exponiendo lo que uno cree y ustedes podrán juzgar quién realmente está diciendo la verdad. Así que, bueno, vamos a comenzar ya. Vamos a presentar a Freddy. Le voy a dar un minuto para que él pueda estar presentándose, de dónde él es, a qué iglesia él asiste y cuál es su creencia. Así que, bueno, Freddy, tienes un minuto. Gracias, Ariel. Bueno, mi saludo cristiano a todos los hermanos y amigos trinitarios que en este momento nos van a escuchar. Primeramente, le doy gracias a Dios de darme una oportunidad más de vida. Y bueno, como dijo mi amigo Ariel, vamos a compartir este tema y hoy el público va a decidir a ver cuál de las dos doctrinas se adhiere a la palabra del Señor. Eso es lo que importa, eso es lo que prima, no lo que yo crea o lo que crea mi amigo Ariel, sino lo que dice las escrituras. Dios les bendiga. Listo, Freddy. Un gusto tenerte acá en mi canal, compartiendo y que pueda ser un debate provechoso para todos los que puedan estar escuchando. Bueno, el debate va a consistir en que yo voy a tener 10 minutos en donde voy a exponer si Dios es una unidad y luego viene Freddy. Así que voy a comenzar yo, voy a reiniciar mi cronómetro y voy a partir. Bueno, el tema es, o el debate, Dios es una unidad. Ya. ¿Por qué voy a comenzar explicando si Dios es una unidad? O Dios es una trinidad. Primero hay que explicar el concepto de qué es trinidad, para que también aquí Freddy pueda entender qué es lo que yo creo o lo que creemos los trinitarios. Porque a veces por una mala idea, una mala explicación, a veces, vamos a decir, el unicitario entiende de una manera incorrecta, ¿ya? Cuando yo digo Dios es una trinidad, estoy diciendo de que en Dios existe una sola deidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, estas tres personas son este Dios de la Biblia, el Dios trino de la Biblia. Entonces, si lo vemos a través de la Biblia, yo voy a citar el libro de Deuteronomio 6:4, en donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, vamos a decir, el texto principal, en donde todos los trinitarios creemos que Dios es uno. Pero, vamos a decir, la verdad no está en decir solamente que Dios es uno. O sea, tenemos que demostrar que Dios es uno. ¿Ya? En donde, vamos a decir, en hebreo se usan dos palabras. O sea, en este texto, Hachit y Ejad. Entonces tenemos, vamos a decir, el término Ejad, donde expresa esta unidad colectiva de Dios. En donde en el Antiguo Testamento ya comenzamos a ver, vamos a decir, que Dios se comienza a mostrar no solamente como una sola persona, sino que en Dios existe más de una persona. ¿Ya? En donde podemos ver en Éxodos 21:20, comenzamos a ver el ángel de Jehová, el ángel enviado por Jehová, en donde también vemos que este ángel se revela como Dios mismo. Entonces, en Éxodos 20:21 vemos que
como dice el texto, que Jehová envía a su ángel para guiar al pueblo de Israel. Entonces podemos ver que Dios o Jehová está enviando este ángel para poder salvar, para poder guiar al pueblo de Israel por medio del desierto y llevarlo a esta libertad, a este lugar de bendición. Entonces vemos que Jehová le dice al pueblo que todo aquel que no obedezca a este ángel, que lleva el nombre de él, va a ser prácticamente juzgado por este ángel, o sea, está delegando la autoridad en este ángel. Que este ángel no es un simple ángel, sino solamente es llamado el ángel de Jehová. Que aquí vemos que este ángel de Jehová no es más que Jesucristo, es el Hijo de Dios. Es por eso que también lo vemos en Juan 17:5, cuando el mismo Jesucristo dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el mismo Jesucristo está, vamos a decir, está reconociendo, está mostrando que en este Dios existe no solamente el Padre, sino que existe el Hijo preexistente, en donde dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Entonces, Jesucristo mismo está diciendo que Él descendió del cielo, no es que Jesús, el Hijo de Dios, viene a aparecer, vamos a decir, cuando dice Primera de Timoteo 3:16 o Juan 1:14, que el verbo fue hecho carne, o Dios fue hecho carne. Dice que el Hijo preexistió, y Jesús mismo lo está diciendo, dice: he descendido del cielo. Dice, no, Jesús no está diciendo que apareció en el vientre de María. El Hijo dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesucristo mismo ya está mostrando que en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También encontramos esta historia en el bautismo de Juan. Vemos que Juan fue enviado, ¿por qué? Fue enviado por Dios el Padre, en donde Dios el Padre encomienda a Juan que debe bautizar a Jesucristo, al Mesías, al enviado del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Padre le dice a Juan el Bautista? Le dice: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, vemos que ya se está comenzando Dios a mostrar no solamente que Dios es uno. Vamos a decir, no basta solamente con decir Dios es uno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los demonios también creen que Dios es uno, pero allí no está la salvación. No está la salvación en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, vamos a decir, la verdadera revelación es saber, es conocer a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo de Dios cómo es ese Dios internamente. Porque cuando decimos Dios es uno, es que Dios se está revelando, pero de una manera externa. Es por eso dice que al lado de mí no hay nadie, a mi derecha, a mi izquierda no hay nadie, yo no necesito de nadie. Entonces, eso es lo que Dios está revelando en su forma externa, pero Dios no solamente debemos de quedarnos con esta idea o con este conocimiento, sino que debemos profundizar en donde Dios se revela directamente a sus hijos, a sus siervos, quién realmente Él es, pero en su interno. Entonces vemos que el Hijo, Jesús dice: de Dios he salido, o del Padre he salido, y al Padre vuelvo. El Espíritu Santo también dice que sería enviado por el Padre y por el Hijo. Es por eso que Jesús también dice que Él no nos dejaría huérfanos. Bueno, en este caso a los discípulos, no dejaría huérfanos, sino que Él vendría y rogaría al Padre para que enviara al Espíritu Santo, el Consolador, para que enviara al otro. Entonces Jesucristo, en toda su vida, aquí en la tierra, Él siempre mostró que había un Padre, había un Hijo y había un Espíritu Santo. Y este es el testimonio también del Padre, porque dice la Biblia, son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces vemos el testimonio del Padre anunciando a Juan que vendría el Hijo o vendría el Mesías y que el Espíritu Santo vendría sobre esta persona que es Jesucristo, que es el Verbo encarnado. Entonces, tenemos el testimonio del Hijo, que Jesús mismo dijo:
he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y también el Hijo dice que él rogaría a quién, al Padre. ¿Para qué? Para enviar al otro consolador. Aquí no está hablando de él, porque él es un consolador, pero Jesús mismo está diciendo que él iba a rogar al Padre. Entonces ya vemos aquí, vamos a decir, una interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también lo vimos en el bautismo de Jesucristo, en donde el Espíritu Santo descendió de manera corporal sobre Jesucristo, y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces vemos una interacción de estas tres personas en Dios. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo, vemos a Jehová, y vemos también al ángel de Jehová, que el ángel de Jehová, como les había mencionado, es el Hijo de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento también comenzamos a ver esta revelación de cuando dice en primera de Timoteo 3:16 que Dios fue hecho carne. Y en Juan 1:14, porque estos dos versículos van de la mano, Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que hizo al verbo carne? Entonces, esa es la pregunta. ¿Quién hizo al verbo carne? Fue el Padre. El Padre fue el que hizo al verbo. Al verbo se le llamó a Jesucristo, el Hijo de Dios. El ángel del Antiguo Testamento, Juan le llama el verbo. Entonces, el verbo no es un pensamiento, el verbo no es una palabra, no es un plan. ¿Por qué? Porque vemos al mismo verbo en Apocalipsis 19:13 montando un caballo, dirigiendo un ejército. Entonces vemos ya una verdad innegable. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo teniendo una relación. Entonces no podemos decir que en Dios solamente exista una persona, que Dios solamente sea como un ser amorfo. No. En Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús lo dijo en Mateo 28:19 también, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos los discípulos predicaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso también Pablo decía: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amigos, esta es una verdad innegable. En Dios es una unidad compuesta. Bueno, hasta aquí han pasado mis 10 minutos, he expuesto mi argumento, y ahora viene el amigo Freddy, en donde él expondrá sus 10 minutos, en donde él tendrá que demostrar que Dios no es una Trinidad, sino que Dios es una unicidad. Gracias, amigo Ariel. Bueno, voy a empezar mi preámbulo y voy a tratar de hablar un poco rapidito porque sé que el tiempo es corto. Bueno, quiero entrar diciendo en este preámbulo que este es el día que ha tomado Dios para revelar su nombre. Ya la verdad que la persona que quizás de pronto no ha entendido que Dios es uno, que Dios es el omnipresente, que Dios es el omnipotente, que Dios es el omnisciente. Y quiero ver estos textos para que los vayan fijando en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, Génesis, capítulo 17, verso 1, Juan, capítulo 21, verso 17, gloria al nombre del Señor, no como dicen los amigos trinitarios que acabo de hacer ahorita mi amigo Ariel, que Dios está compuesto por tres. Quiero decir rápidamente que cuando hablamos de algo compuesto, estamos hablando automáticamente de algo creado, de algo que tiene principio, de algo que tiene fin, pero Dios no tiene ni principio ni fin porque Él es el eterno. Y eso lo habla muy claro en el libro de Deuteronomios, capítulo 33, verso 27, y el Salmo 135, verso 3. Y eterno significa que no tiene origen, que no tiene principios de día y mucho menos, gloria al nombre del Señor. Mire, nosotros no podemos comparar, amigo trinitario, usted que me escucha y todos los que me van a escuchar, nosotros no podemos comparar a Dios con nuestra naturaleza humana, como ha venido de pronto haciendo la religión. Me han dicho muchas personas, Jesús solo. Yo les he dicho y les he contestado muy bien, mire, Jesús no tiene necesidad de socios. Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el creador y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Quiero citar el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo les acababa de decir que Jesucristo había hecho todas las cosas. ¿A dónde dice esto?
exactamente en el libro de Juan, capítulo 1, verso 3, dice que todas las cosas fueron hechas por él. Yo le pregunto, amigos trinitarios que me escuchan en este momento, ¿hay dos creadores o solamente un creador? Porque dice en el Antiguo Testamento que Dios creó los cielos y la tierra, y acá en Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por él. Entonces ya usted se va empezando a dimensionar si es que son dos creadores o apenas hay un creador o Jesucristo es el mismo Dios. Isaías capítulo 44 verso 6 dice Jehová que él es el principio, que él es el primero y el último. Y en Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dice que él es el alfa y la omega, el principio y fin. Entonces les pregunto yo, ¿hay dos primeros? ¿Hay dos últimos? Isaías capítulo 43 verso 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y en Hechos capítulo 4 verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La pregunta es, ¿hay dos salvadores o solamente un salvador? Usted mismo va a empezar a juzgar a ver cuántos salvadores hay, si hay dos o hay un salvador. Salmo capítulo 23 verso 1, Jehová es mi pastor. Pero ¿qué dice en el libro de San Juan capítulo 10 verso 11? Dice el mismo Jesús que él es el buen pastor. La pregunta es, Ariel, y para todos, ¿hay dos pastores o es un solo pastor? Yo les empecé diciendo que Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios y no hay otro. Gloria al nombre del Señor. Salmos 24 verso 7 dice que Jehová es el rey. Pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 19 verso 6? Dice que Jesús es el rey de reyes y señor de todos los señores. La pregunta es, ¿cuántos reyes hay? ¿Hay dos reyes en el trono? ¿Hay dos reyes en el cielo? ¿O es un solo rey? Libro de San Juan capítulo 10 verso 30. Habla Jesús. Usted puede mirar que en la Biblia siempre se menciona de mayor a menor. Y dice Jesús, yo y el Padre uno somos. No dijo el Padre y yo uno somos, no dijo yo y el Padre uno somos. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo. Dios no está compuesto de nada. Dios no es ninguna Trinidad. ¿Sabe a dónde va a encontrar usted Trinidad? En los concilios católicos. Allí usted va a encontrar Trinidad. Pero en la Biblia no hay ni la menor idea, ni el menor rastro de Trinidad. Gloria al nombre del Señor. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice en primera de Juan capítulo 5 verso 20? Porque el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento de conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un Dios pequeño. Jesucristo no es un enviado. Jesucristo es Dios. Isaías capítulo 52, versos 5, 6, dice muy claro, hablando Jehová de los ejércitos, que él mismo iba a venir y iba a revelar su nombre. Dice, ¿y ahora qué hago? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios mismo vino. Dios no es cobarde para enviar a otro, él mismo vino. Lo que se le llama hijo, la Biblia habla del hijo, lo que se le llama hijo es Dios manifestado en carne. ¿Por qué? Porque el hijo sí tiene principios de días, pero como hijo no podía ser eterno. Hace unos días yo escuchaba a unos trinitarios y hablaban del hijo eterno. Yo me les acerqué y les dije, amigos, explíqueme, muéstreme en la Biblia dónde dice hijo eterno. Y me decían, sí, aquí dice. Yo les digo, muéstreme para volverme trinitario. Y volteaban la Biblia y nunca encontraron. Hasta el día de hoy estoy esperando que me muestren que la Biblia diga hijo eterno. Como hijo no podía ser eterno porque como hijo tuvo un principio, pero como Padre sí eterno. Eso lo dicen en el libro de Isaías capítulo 9 verso 6. Estoy hablando así rápido porque el tiempo se me acaba. Isaías capítulo 9 verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al nombre del Señor. Como Padre sí podía ser eterno. Romanos 9:5, mire lo que dice. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo.
¿Me escuchas, Ariel? Sí, Ariel, ¿me te escuchas? escucho. Sí, te escucho. Ahí parece que se quedó pegado. Sí, porque no sé, yo vi que empezó a dar unas vuelticas. Sí, Bueno, si algo sí, me regalarías un minuto, ¿vale? sí, sí, por supuesto. Ok, eh, correcto. Correcto, ¿iba en el libro de Romanos 9:5 o me equivoco? Sí, iba en el libro de Romanos 9:5 que decía que de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No lo dice este servidor Freddy, sino que el apóstol Pablo llama a Cristo como Dios sobre todas las cosas. Juan también lo llama en el libro de Juan, capítulo 5, verso 43, mire lo que dice. Yo he venido. ¿Cómo sabemos que Dios es el mismo Jesús? ¿Cómo sabemos el nombre del Padre? Juan capítulo 5, 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido, ¿en qué nombre vino el Hijo? En el nombre de Jesús. O sea que, ¿cómo se llama el Padre? Jesús. La pregunta ahora, Freddy, estás anulando, no nombras, en una ocasión un trinitario me dice, Freddy, no nombras al Espíritu Santo. Le dije, el Espíritu Santo es el mismo Dios, dice San Juan 4:24, que Dios es Espíritu. Y dice el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios, dice muy claro que Jesucristo es el Espíritu. ¿Y cómo me doy cuenta yo del nombre del Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo es el mismo Dios? Les decía ahorita que el Padre se llamaba Jesús. ¿Cómo me doy cuenta? Eso lo dice el mismo Jesús en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26. Dice así, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. O sea, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. El mismo Jesús lo está diciendo. Gloria al nombre del Señor. El mismo Tomás lo llamó a Jesús, lo llamó Dios. Cuando le dice Señor mío y Dios mío, ¿a dónde fue eso? En el libro de Juan capítulo 20, verso 28, Tomás. O sea que lo está llamando Dios. Pablo lo está llamando Tomás también, lo está llamando Juan también. Yo me gozo de esto porque veo que las escrituras están respaldando lo que yo digo. Dios me guarde de hablar una herejía, Dios me guarde de hablar algo que no está en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Mire lo que dice ya para ir terminando en el libro de Juan capítulo 14, verso 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando Jesús. O sea, mire que él no dice nadie va, sino que nadie viene, dando a entender que él es el Padre. En el verso, en el capítulo de Juan, capítulo 14, verso 8, Juan, capítulo 14, verso 8, dice muy claro, no os dejaré huérfanos. Está hablando Jesucristo con los apóstoles. ¿Y quién es el que deja huérfano, Ariel? ¿Quién es el que deja huérfano? ¿No es el Padre? Jesucristo es el Padre, Jesucristo es Dios y la vida eterna. Eso lo dice Judas también, no lo digo yo. Judas también dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Allá en el trono solamente hay uno. Solamente hay uno y por él subsistimos. Dios no está compuesto porque algo compuesto, reitero, algo compuesto tiene un principio, pero Dios no necesita composiciones. El sol es compuesto porque tiene un principio, la luna es compuesta porque tiene un principio, la tierra es compuesta porque tiene un principio. Yo soy compuesto porque tenemos principio los seres humanos, pero Dios no tiene principio de días. Dios no tiene principio de día, Él es sin linaje. Él no necesita ni dos ni tres. Gloria al nombre del Señor. De manera que yo sé que en este momento, un amigo trinitario se va a arrepentir en el nombre de Jesucristo. Se va a arrepentir y se va a bautizar también en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Gloria al nombre del Señor, porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Dice la Biblia, no lo digo yo. Gloria a Dios. Gracias, amigo Ariel. Listo. Bueno, ya Freddy ha dado su argumento de por qué él cree que Dios es unicidad. Ahora, ¿me escucha Freddy? Hola, Ariel, ¿hay problemas de señal? Sí, parece. ¿Me, me escucharon lo último? Sí, sí, lo último se escuchó perfecto, Freddy. Cuando terminé. Sí, sí, Ok, se escuchó todo el argumento.
Ok, magnífico. Entonces, decía que ya Freddy había dado su argumento de por qué Dios es unicidad. Y yo di mi argumento de por qué Dios es una Trinidad. Entonces, ahora vamos a comenzar el tiempo de la contraargumentación. En este caso, Freddy va a tener 5 minutos y yo también voy a tener 5 minutos para refutar el argumento de Freddy. Y luego Freddy tendrá 5 minutos para refutarme a mí. Y luego comenzamos con la sección de preguntas. Voy a reiniciar el cronómetro. Y comienzan mis 5 minutos. Bueno, Freddy dice que Jesucristo no es enviado. Entonces ya con este argumento, vamos a decir, Freddy está diciendo que Jesús es mentiroso. Es un mentiroso, que el testimonio del Hijo no vale, que el testimonio del Padre no vale. O sea, que en donde dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús está diciendo que alguien lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Pero Freddy está diciendo que a Jesús nadie lo ha enviado. Entonces está negando, ¿a quién en estos momentos está negando? Está negando al Padre, al que lo envió. Y también comienza a negar al Hijo. ¿Por qué? Porque él cree que el Hijo es el Padre. Por lo tanto, fue el Padre mismo quien vino a la tierra y se hizo carne. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y Jesucristo, el mayor testimonio, dice que él fue enviado por su Padre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, escuche bien, y también aquí Freddy, porque no envió Dios ¿a quién? A su Hijo, al mundo. Entonces, tenemos muchos versículos que dicen que Jesús fue enviado por el Padre. Tenemos el testimonio del Padre, tenemos el testimonio del Hijo y también tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Pero en la unicidad, vamos a decir, ellos por defender el argumento unicitario tienen que negar literalmente la Biblia, lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque yo como evangélico trinitario, yo no uso libros extras a la enseñanza que ya está en la Biblia. ¿Por qué? Porque para mí la profeta mayor, la autoridad mayor, la revelación mayor es lo que dice la Biblia. Estas son las escrituras, no los libros extra. Entonces, en la unicidad, ¿qué es lo que ellos tienen? Ellos tienen, al igual que, vamos a decir, los mormones tienen sus libros, los adventistas tienen sus libros, los testigos de Jehová tienen sus libros, que es la Atalaya. En este caso, el mundo unicitario también tiene su libro que se llama La Unicidad. Entonces, ellos tienen que defender este libro, tienen que defender, porque allí está la base de toda la doctrina de la unicidad. Entonces, para poder defender ese libro llamado Unicidad, ellos tienen que negar este otro libro que es conocido como la Biblia. Entonces, la Biblia, ¿qué es lo que enseña? Dios envió a su Hijo al mundo. En el Antiguo Testamento vimos que Dios, o Jehová, envió a quién para guiar o salvar al pueblo de Israel. Envió al ángel de Jehová. Dice allí claramente que Dios envió al ángel. Pero Freddy dice que Dios no ha enviado a nadie. Y en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el Padre envió al Hijo al mundo para salvar y rescatar lo que se había perdido. Pero Freddy, para defender la doctrina de la unicidad, tiene que negar lo que está diciendo la Biblia. Entonces, vemos que ustedes pueden examinar con la Biblia en Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Entonces, Jesucristo nuevamente aquí está diciendo que Él no está solo, Él no es solo. No existe una sola persona en Dios. Dice, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, nuevamente vemos a Jesús declarando que Él no está solo, Él no es solo. Entonces, vemos que también Freddy dice que quien deja huérfano es el Padre.
Entonces aquí Freddy se le olvida que cuando Jesús dice no dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, él no está diciendo que vendrá en forma de Espíritu Santo o con el nombre del Espíritu Santo, porque cuando Jesús resucitó, vino a sus discípulos, no vino a sus discípulos antes del Pentecostés, porque se le apareció a los discípulos y dice que él anduvo muchos días con ellos, resucitado, haciendo milagros, haciendo buena obra. Entonces ellos no quedaron huérfanos. Allí vino Jesús en su forma corporal, en su cuerpo resucitado. Él no vino como Espíritu Santo, y dice que luego él ascendió al cielo y dice que él iba a rogar al Padre para enviar al otro Consolador. Entonces vemos a Jesús hablando del Padre, hablando del Hijo y hablando del Espíritu Santo. Entonces, finalmente, vemos que la unicidad es un engaño, o sea, es un intento por negar la Biblia. Es el ateísmo cristiano que yo le llamo. Bueno, ahí están mis 5 minutos. Voy a detenerme. Voy a reiniciar. Gracias, Ariel. Entro yo a rebatir lo que Ariel dijo en su preámbulo. En primer lugar, Ariel dice que el ángel de Jehová es el Hijo o es el enviado. Vamos a mirar escrituralmente quién en realidad es el ángel de Jehová. Yo digo que el ángel de Jehová es el mismo Dios y voy a sostenerlo por la palabra. Quiero entrar preguntando a los trinitarios, a los trinitarios y a todos, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dios, Jehová, ¿verdad? Mire lo que dice aquí el capítulo 2 del libro de Jueces. Verso 1 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquín y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Vamos con el mismo libro de los Jueces, capítulo, vamos a ver, el padre de Sansón nos va a decir estrictamente quién es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es otro. El ángel de Jehová no es el Hijo. No, Señor. Vamos a ver quién es el ángel de Jehová a la luz de la palabra. Jueces capítulo 13, verso 21. Y el ángel, mire lo que dice. Jueces capítulo 13, verso 21 al 22. Mire lo que dice. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Él no dijo hemos visto al Hijo, no, porque a Dios hemos visto. El ángel de Jehová es el mismo Dios. El ángel de Jehová eran manifestaciones de Dios, así como más tarde se manifestó en carne, que es lo que se le llama normalmente Hijo. Ariel hablaba de un Dios trino. Les dije al principio, en el momento Dios es uno y uno es su nombre. En ningún momento de las Escrituras vemos a un Dios trino. Ese Dios trino solamente lo conoce Ariel. Ariel dijo muy claro que era un Dios compuesto por tres, y como les expliqué al principio, Ariel ni siquiera se fijó. Al principio les dije algo porque sabía más o menos con lo que iba a salir. Un ser, óigame, un ser compuesto quiere decir que ya no es Dios. Si está compuesto, ya no es Dios. ¿Por qué? Porque algo compuesto, y eso es cultura general, algo compuesto tiene un principio, tiene un origen, y Dios no tiene principio. Ya miramos lo que el ángel de Jehová es Dios. En Apocalipsis, no era que el Hijo existía, no, el Hijo existía en la mente de Dios. ¿Y a dónde vamos a ver eso? ¿A dónde se los puedo reflejar? Apocalipsis capítulo 5, verso 12. ¿Qué dice Apocalipsis 5, 12? Dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación. Yo les pregunto, ¿cuándo fue inmolado el Cordero? El Cordero solamente fue inmolado hace 2000 años, pero dice Apocalipsis que fue inmolado desde antes de la creación. No quiere decir que fue desde antes de la creación, no. En la mente de Dios ya había sido inmolado. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? El Cordero es el mismo Jesús. El Cordero es el mismo Padre. Dios se hizo hombre. Ya, Dios se hizo hombre, y a esa manifestación de hombres que se le llama hijo, pero no son dos, ni mucho menos son tres. Ariel también mencionó en el libro de Juan, capítulo 5, verso 7, sabemos que eso es una interpolación. El capítulo para todos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, eso es una interpolación. En la Biblia, traducción actual, no aparece ese texto. En la Reina Valera actualizada tampoco aparece ese texto. Ese es el problema de los amigos trinitarios que de pronto se quedan allí. No, yo les pido, y para todos, que investiguen, que vayan, que miren en varias traducciones,
porque eso dice muy claro. En el texto griego tampoco aparece ese texto de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. No aparece, no porque lo diga yo, usted lo pueden buscar a nivel general en todas las enciclopedias bíblicas. No aparece, ¿vale? En el bautismo de Jesús dice que ahí estaba mirando las tres personas. No, en primer lugar allí estaba Jesús, ¿sí o no? Y esta fue una señal estrictamente que la podemos mirar en el libro de Juan capítulo 1, verso 33, una señal expresamente para Juan. Y si usted echa de ver, el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Cómo va a ser una paloma? Empezando el espíritu, ¿quién va a ver a un espíritu? Yo les pregunto, ¿alguien ha visto un espíritu? Un espíritu no se ve, pero dice Juan que vio al Espíritu Santo como paloma, oiga, como paloma, solamente una señal para él, pero no quiere decir que habían tres deidades allí. Y dice que escuchó la voz, este es mi hijo amado. La pregunta es, ¿de quién es esa voz? Esa voz es del mismo Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo le puedo sostener eso? Se lo puedo sostener exactamente en el libro de Juan, capítulo 3, verso 13, donde habla con Nicodemo y le dice, nadie descendió al cielo. Sí. A ver, vamos a leerlo rápidamente, 3:13. Mire lo que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en ese momento Jesús estaba ahí en la tierra. Pero mire lo que Jesús le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiere decir que Él es el omnipresente. Jesús es omnipresente. Ya, Jehová es omnipresente. Son dos omnipresentes, es el mismo. Es el mismo, esa es la unidad de Dios. Dios no está compuesto por dos, no está compuesto por tres, porque reitero, en el momento que sea compuesto, deja de ser Dios. Gloria al nombre del Señor. Y seguimos con algo más que dijo Ariel. En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Se me cumplió el tiempo, Ariel? ¿Me dices, por favor? Primera de Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y en el último versículo, en el mismo capítulo, Primera de Timoteo, capítulo 3:16, dice que fue recibido arriba en gloria. Y si usted mira el libro de Isaías, capítulo 42, en el libro de Isaías, capítulo 42, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y por qué dice allí? ¿Y por qué dice ahí que fue recibido arriba en gloria? Porque Jesucristo es el mismo Dios. Ellos no se pelean por ellos no se pelean por la gloria, porque es uno solo. Gloria al nombre del Señor. Eso está exactamente en Isaías 42, verso 8. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, aquí esto también les voy a decir, este texto de Mateo 28, 19 tampoco aparece. ¿Me escuchas, Ariel? Sí, Freddy, ya pasaron, te escucho, ya se cumplió el tiempo. Ok, 30 segundos. Dale. Me regalas 30 segundos y lo intercambiamos, no hay problema. Mateo 28, 19, para todos también. Ese es un texto que fue anexado por el Concilio Católico. ¿Y a dónde se pueden dar cuenta? Exactamente en la Enciclopedia Católica de 1913. Lo voy a decir porque sé que va a quedar grabado. Enciclopedia Católica de 1913, del tomo 2, de la página 365, dice muy claro que el bautismo era en el nombre de Jesús y ellos hicieron esa interpolación. Allí lo pueden buscar, eso también es cultura general. En el texto griego aparece originalmente, dice, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre. Hasta ahí llega. Listo, Freddy. Entonces, ahora vamos a comenzar con la sección de preguntas. Entonces voy a reiniciar, voy a comenzar con mi primera pregunta. Tengo 1 minuto y luego tú tendrás 1 minuto para responder. La pregunta es la siguiente. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Ahora la pregunta, si Jesús es el Padre encarnado, ¿con quién estaba el Padre encarnado antes que el mundo fuese hecho? Repito, si Jesús es el Padre encarnado, de acuerdo a este texto de Juan 17:5, ¿con quién estaba el Padre encarnado antes que el mundo fuese hecho? Correcto, magnífico. A ver, primero que todo, tenemos que entender que Jesucristo vino a cumplir la ley, como todo hombre. Entonces, como Él vino como todo hombre, acordémonos que también vino como sacerdote, acordémonos que vino como león, acordémonos que vino también como cordero, venía cumpliendo sus funciones como todo hombre, por ley. Entonces, como hombre, oraba a su Padre. Como hombre, tenía que dar ese ejemplo, como hombre, pero en Apocalipsis, exactamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 12, allí usted va a encontrar que dice
el cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Entonces, Dios, en la mente de Dios, ya había glorificado a Cristo en su mente. No era que existía físicamente, no, en su mente. En su mente. Por eso él dice, hola Ariel, ¿me escuchas? Sí, Freddy, se quedó pegado de nuevo. Ok, Dale, quedé. mira, voy a reiniciar el cronómetro para que tú puedas responder nuevamente. Ah, vale, perfecto. Ya, dale Ok, nomás. vale. Ok, entonces lo que yo le decía, que exactamente esto lo podemos ver en el libro de, a ver, le decía yo que Jesús venía a cumplir la ley como todo hombre. Vino como cordero, vino como sacerdote, vino también como el león de la tribu de Judá. Entonces él vino como tal también a dar ejemplo. Entonces él también como hombre oraba, ya como hombre sentía cansancio, como hombre fatiga. Pero si miramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 12, dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Y la pregunta es, ¿y el cordero no fue inmolado apenas hace 2000 años? Entonces, Dios había glorificado a Cristo en su mente, pero no físicamente, no era que Cristo estaba allí, no, porque si unimos esa parte donde Cristo dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que me glorificaste desde el principio, entonces chocaría con Apocalipsis capítulo 5, verso 12. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? En la mente de Dios ya estaba el Hijo, en la mente de Dios, ya. Freddy, Hola, Ariel. ¿me Esto escuchas? aquí. Sí, ya iba terminando aquí iba terminando allí. Yo creo que alcanzaron a escuchar una gran parte, ¿no? Sí, sí, lo último fue lo que perdimos. Ok, correcto. ¿Qué dice las escrituras? Que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, son nuestros caminos. Entonces, ¿cuál es el errorcito aquí que pasa en cultura general, que le pasa al trinitario, a los dualistas, que están mirando a Dios con su mente? A Dios no hay que mirarlo con la mente humana, sino como es Dios, no como Freddy lo ve, no como Ariel lo ve, sino como es Dios. Ese es el argumento que te puedo dar, eh, Ariel. Bien, voy a detener el cronómetro, reiniciar y bueno, voy a comenzar mi refutación a tu respuesta. Bueno, aquí Freddy está diciendo que Jesucristo el Hijo fue glorificado en la mente de Dios, pero vemos que no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, Jesús está declarando su preexistencia en Juan 17:5. Entonces, como yo le había mencionado, el trabajo de la unicidad justamente es negar lo que la Biblia dice. Entonces, Jesús está declarando, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes de la creación del mundo, Cristo ya había sido glorificado. O sea, yo no puedo glorificar, tengo 2 minutos, Freddy, yo no puedo glorificar a alguien, o sea, una idea, un plan que yo tenga, por ejemplo, una meta en mi mente, o sea, es imposible, o sea, yo puedo tener la idea de la felicitación, la alegría de haber cumplido ese plan, esa meta, pero yo no puedo glorificar algo abstracto, algo inexistente, algo, algo que no existe, o sea, porque el pensamiento o un plan es inexistente, o sea, ¿cómo yo puedo glorificar algo que no puedo ver? Es imposible, eso no es lo que está diciendo Jesús. O sea, Jesús está declarando que él estaba junto a su Padre, pero eh,
como yo les contaba, que la unicidad, el trabajo de la unicidad es justamente negar lo que la Biblia dice. Y vemos que Freddy, su argumento es demasiado débil para poder negar este argumento tan fuerte, o sea, de Jesús. O sea, decir que Jesús era un plan, estaba en la mente, o sea, algo totalmente antibíblico. Bueno, ahí ya se cumplieron mis 2 minutos. Ahora va a comenzar el tiempo de Freddy. Puedes comenzar con tu Son las pregunta. 3 preguntas. Tú házmelas y yo después te hago las 3 preguntas a ti. Ya, ¿quieres que yo haga las 3 preguntas Sí, de continúa inmediato? tú. Luego? Ya, ok, voy a comenzar con mi segunda pregunta. Entonces, dice, de acuerdo a Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Repito, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, aquí Jesús está hablando de que alguien lo envió. Entonces la pregunta es si Jesús es el Padre en el cielo, ¿quién lo envió según Juan 6:38? Repito, si Jesús es el Padre, ¿quién lo envió en Juan 6:38? Freddy, ¿me escuchas? Bueno, aquí vamos a esperar a que vuelva la señal de Freddy para que él nos pueda responder acerca de esta pregunta. O sea, vemos que en Juan 6:38 vemos que el Padre está enviando a Jesús y Jesús lo está declarando, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos responde Freddy acerca de este texto tan contundente. O sea, sí, Freddy, parece que se cayó la señal. Sí, está Mira, un poco pesado. sí, mira, voy a repetir mi segunda pregunta. Voy a repetir mi segunda pregunta, que era la siguiente. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Repito, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí viene la pregunta, si Jesús es el Padre, ¿quién envió a Jesús en Juan 6:38? Si Jesús es el Padre, ¿quién envió a Jesús en Juan 6:38? Perfecto. Vale, Ariel. Les decía yo ahora para todos que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hablaba también como hombre y hablaba también como Dios. El único que podía perdonar pecados era Dios, pero Jesús también perdonó pecados porque era el mismo. Ariel, ¿me escuchas? Sí, Hola. perfecto, Freddy. Te escucho Ok, ¿me está perfecto. escuchando? Ok, Sí, perfecto. sí. Entonces quiero que nos posicionemos, que nos posicionemos en el libro mismo de Juan capítulo 14. Voy a leer desde aquí, desde el 16 hasta el 18, donde vemos que Jesús en reiteradas ocasiones hablaba como hijo, pero también como Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de
¿verdad? El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El único que deja huérfano es el Padre. Allí empieza a hablar como Padre. Y si miramos el libro de Isaías, capítulo 5, libro de Isaías, capítulo 52, verso del 5 al 6, dice Dios, dice Jehová, que él mismo iba a venir, y es lo que le he estado repitiendo en reiteradas ocasiones. Él mismo vino, él mismo se hizo carne, él mismo se hizo hijo, que es lo que se le llama la carne. Listo, Freddy. Ya voy a comenzar mi contraargumento. Bueno, Freddy está diciendo que Jesús hablaba en modo padre y en modo hijo. Entonces aquí vemos el enredo de la unicidad. ¿Por qué? Porque vamos a decir que ellos dicen claramente con este argumento de que Dios hablaba en modo padre o en modo hijo, estamos diciendo que Dios tiene entonces dos voluntades. O sea, una voluntad que es el Padre y otra voluntad que es del Hijo. Entonces son dos voluntades que están peleando, o sea, no se ponen de acuerdo, sino ya ahora va a hablar el modo Padre, luego va a hablar el modo Hijo. Entonces vemos que finalmente este argumento es demasiado débil porque no está en la Biblia, no encontramos hablando a Jesús o alguien enseñando a alguno de los discípulos, no, allí está hablando Jesús en modo padre o hablando en modo hijo. No. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios y él se sometía a su Padre. Por eso dice que él vino a hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. No vino a hacer su propia voluntad. Entonces cuando la pregunta, o el texto de Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, la Biblia es clara, dice que él descendió del cielo y vino a hacer la voluntad de el que lo envió. ¿Y dónde lo envió? No lo envió aquí en la tierra, sino que lo envió desde el cielo. Y es el Padre, fue quien finalmente lo envió. Entonces, vemos que estos argumentos de la unicidad, de modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo, finalmente esto no lo vamos a encontrar en la Biblia. No lo encontramos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el libro de la unicidad. Pero usted, hermano, es sabio y tiene el Espíritu Santo para ser guiado por el Espíritu Santo a través de la Biblia. Ahí encontramos la verdad. Bueno, ahí están mis 2 minutos de contraargumento. Ya, voy a iniciar mi tercera pregunta, Freddy. ¿Tienes tiempo, no? Sí, perfecto. Ya. Mi segunda pregunta dice en Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Repito, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y la pregunta es de acuerdo a este texto, si Jesús es el Padre, ¿cómo se llama el Padre que está con el Padre Jesús? O sea, si Jesús es el Padre, repito la pregunta, si Jesús es el Padre, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Mira, de acuerdo a Juan 8:16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí va la pregunta, si Jesús es el Padre, de acuerdo a la unicidad, si Jesús es el Padre de acuerdo a la unicidad, ¿cómo se llama el Padre que envió al Padre Jesús? Tengo dos textos. El primero, San Juan 10:30, dice, hablando Jesús, dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Porque dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. O sea, el Espíritu de Dios estaba en ese velo de carne, como lo dice Colosenses capítulo 1, verso 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible,
ese velo de carne era la imagen de Dios, porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, ¿ya? Cristo era la representación de Dios manifestada en carne. Adelante, Ariel. Ya, ok, ahí te quedaba un par de segundos. Ya, lo detenemos entonces. Ok, voy a reiniciar. Perdona, y me preguntabas, es que esto se está pausando acá. Perdona, y me preguntabas que entonces, ¿cómo se llama el Padre? Exactamente en el libro de Juan, capítulo 5, verso 43. El Hijo está revelando el nombre del Padre. Juan, capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. El mismo apóstol Pablo lo llamó Padre a Jesús. El mismo Tomás lo llamó Padre a Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios. Jesucristo es Dios, no tiene pierde. Ahí no hay ni tres ni hay dos. Voy con mis preguntas, Ariel. Me falta mi refutación a esta respuesta, Freddy. Espérame, déjeme reiniciar. Ya, entonces aquí Freddy, a la pregunta de cómo se llama, o sea, si Jesús es el Padre, ¿cómo se llama el Padre que envió a Jesús? De acuerdo a Juan 8:16. Y aquí Freddy dice que el Padre tiene el mismo nombre o Jesús. ¿Por qué? Porque él vino en nombre de su Padre, pero Freddy no nos pudo dar un nombre. ¿Cuál era el nombre del Padre? Que esa era la pregunta. ¿Cómo se llama? San Juan 5:43. ¿Cómo se llama? San Juan 5:43 les dije. Ahí está grabadito. Allá, a ver, vamos a buscar San Juan 5:43. Juan 5:43. Correcto. Ya, vamos a ver qué es lo que dice. Ya, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibí. Listo, comienzo, Freddy. Ya, espera, voy a reiniciar acá. Para reiniciar. Ya, listo. Ahora sí. Entonces, Freddy nos menciona el texto de Juan 5:43 que dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Bueno, y finalmente no nos dijo cuál era el nombre, porque aquí no dice un nombre, dice, yo he venido en nombre de mi Padre, pero ¿cómo se llama el Padre? ¿Y en qué nombre vino el Hijo? ¿En qué nombre vino el Hijo? Luego vienen las preguntas, Freddy. Luego vienen las preguntas. Entonces, vemos que a la pregunta, ¿cómo se llama el Padre que envió a Jesús? Freddy no nos pudo responder cómo se llama el Padre. O sea, ustedes son tremendos. Él va a tener que decir que el Padre de Jesús también se llama Jesús. O sea, tenemos dos Jesús, un Jesús Padre y un Jesús Hijo. Entonces, tenemos un politeísmo de Jesuses en la unicidad, o sea, un Jesús Padre y un Jesús Hijo. Entonces, vemos que finalmente este concepto de unicidad que nos trata de enseñar o engañar Freddy, finalmente, en esta última pregunta aquí se deshizo, porque ya nos está enseñando politeísmo, nos está enseñando que hay un Jesús Padre y un Jesús Hijo. Pero cuando nosotros realmente leemos la Biblia y nos regimos por lo que dice la Biblia, vamos a encontrar que finalmente Jesús fue enviado por alguien. Sí, Jesús en todo el Nuevo Testamento está diciendo que alguien lo envió, que Él no se envió solo. Entonces, vemos que la unicidad siempre va a enseñar que Jesús se envió solo. ¿Por qué? Porque era el Padre que vino y se hizo carne. Pero no es lo que enseña la Biblia, porque la Biblia dice que alguien envió a Jesús. ¿Y quién lo envió? Su Padre. Entonces, finalmente vemos que la doctrina de Freddy finalmente mostró lo que era, o sea, un politeísmo de dos Jesús. Así que, bueno,
eso sería mi tiempo. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas de Freddy. Bien. La pregunta es la siguiente. ¿A quién le oran ustedes que son los trinitarios y quién les contesta la oración? ¿Puedes repetir la pregunta? Ok. ¿A quién le oran ustedes los trinitarios y quién les contesta esa oración? Cuando ustedes oran, ¿a quién le oran y quién les contesta la oración? Según ustedes, pues que hablan de que Dios es un Dios trino, como tú lo dijiste en el preámbulo, entonces te Ya. hago una pregunta en base a ello. Ya. Ok, voy a iniciar mi minuto de respuesta. Bueno, voy a responder de acuerdo a la Biblia. En Efesios 3:14, Pablo nos enseña y nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Freddy dice: ¿ante quién oramos? ¿Ante quién nos arrodillamos? Bueno, nos arrodillamos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, ¿qué Jesús les enseñó? Les dijo: ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, nosotros ¿a quién dirigimos nuestra oración? Al Padre por medio de Jesucristo. O sea, vamos por medio de Jesús el Hijo hacia el Padre. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no podemos ir directamente al Padre, sino que tenemos que entrar por esta puerta que es Jesús, que es el camino que nos lleva al Padre. Entonces nuestra oración va dirigida ¿a quién? Al Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Ahí está mi respuesta, Freddy. Ahí voy a reiniciar para que tengas tus 2 minutos. Vale, Ariel, y si yo te digo, vale, Ariel, y si yo te digo que Jesucristo es el que contesta las oraciones, ¿saldrías de la Trinidad o seguirías? Este es O sea, tu es la otra misma, pregunta está ahí o entrelazada es en la misma. Perdona, es ¿no te que escuché? Es que ahora viene tu momento de refutación, refutar la pregunta y luego, o sea, refutar la respuesta Correcto, y luego puedes hacer tu otra pregunta. correcto, correcto. Yo les decía a todos los que me están escuchando de que Jesucristo era el mismo Dios, de que Jesucristo era el Padre. Mire lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 14. Hablando Jesús: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿a quiénes? Por eso fue la pregunta. ¿A cuántos ustedes, según la Trinidad, le oran? Al Padre, al Hijo. Mire lo que dice Jesús: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está hablando él. O sea, esto confirma que Jesucristo es el Padre y que Jesucristo también es el que contesta las oraciones. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. No hay dos ni hay tres. Voy a seguir con la segunda pregunta, porque esto de la unicidad tiene que quedar claro. No es que Freddy se inventó, no es que Freddy trajo, no, esto tiene que quedar clarito. La segunda pregunta es: ¿dónde dice que Dios está compuesto por tres? Si tiene algún texto. ¿Esa es la pregunta? Sí, correcto. Ya. Voy a reiniciar Usted lo mi dijo en tiempo. su preámbulo que él estaba compuesto. Ya voy a responder. Ya. Bueno, como te había mencionado al principio, yo no utilizo esa palabra de que Dios está compuesto, sino que Dios es una unidad. ¿Y dónde lo Pero, encontramos pero esto? Dios es una Trinidad. ¿Sí? Entonces, muéstrame dónde dice eso bíblicamente, que Dios es una Trinidad. Ok, voy a tener mi minuto, Freddy, para que Perfecto. me dejes responder. Ya, ¿dónde dice que Dios es una Trinidad? Bien, toda la Todos Biblia, atentos, todos atentos. A ver toda la la Biblia, Trinidad. toda la Biblia habla de que Dios es una Trinidad. ¿Ya? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo encontramos? Ejemplo, Mateo 28:19. Jesús, ¿qué fue lo que dijo?
bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A cuántos mencionó ahí? A 3, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos hay allí? 3. Entonces vemos que Jesús y los apóstoles están enseñando de que Dios es una Trinidad. Ahora, quizás Freddy nos vaya a preguntar, pero esta palabra no existe en la Biblia. Lo que pasa es que lo que es la Trinidad, el mismo concepto, está plagado en toda la Biblia. O sea, ahí no necesita que diga Dios es una Trinidad. ¿Por qué? Porque la Biblia, vamos a decir, a mí no me va a decir, este tema es de escatología, este tema es teología, este tema es angeología, este tema es arrebatamiento. No, porque la Biblia nosotros la dividimos en diferentes temas y sabemos cuando estamos hablando de un tema a qué nos estamos, vamos a decir, a qué estamos asociando. Entonces, cuando decimos que Dios es una Trinidad, nos basamos en el concepto que la Biblia nos enseña y de acuerdo a ese concepto, entonces nosotros afirmamos que Dios es una Trinidad. Listo, Freddy, ahí respondí. Voy a Vale, poner el tiempo. bueno, primero, 2 minutos. no, tranquilo, Ariel, tranquilo que ya vamos terminando. Bueno, primero que todo, yo le dije que mostrara el texto que dijera que Dios era una Trinidad, como dicen ellos. Y me gusta porque aquí hay testigos, este video lo van a ver muchas personas. Y bueno, primero que todo, Mateo 28:19, primero que todo, si miramos, dice el Señor, póngale cuidado, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. ¿Por qué? No es que hayan 3 Jesús, es el mismo. El Espíritu es de Cristo. Dios es Espíritu. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Segundo punto, ese texto de Mateo capítulo 28:19 es una interpolación. No es en el original y voy a volver a dar para que lo encuentren, para que lo busquen allí mismo. En el internet pueden entrar. Enciclopedia Católica 1913 del tomo 2 de la página 365, que dice exactamente que el bautismo al principio era en el nombre de Jesús, pero que ellos lo cambiaron. Por eso reitero, la Trinidad la trajo el catolicismo. Toda falsa doctrina que tenga que ver con Trinidad viene del catolicismo, pero la Biblia es monoteísta. El bautismo es en el nombre de Jesús, no como dice en Mateo 28:19. Segundo punto también, todas las escrituras, cuando uno la va a estudiar, tiene que hacer un exégesis y ese texto no tiene un contexto. Ese es el problema de los trinitarios, que leen nomás un versículo y no leen el contexto. Ese texto no tiene apoyo en ninguna parte más de las escrituras, mientras que el bautismo en el nombre de Jesucristo lo menciona en más de 5 y 6 veces en todo el libro de los Hechos, ¿ya? De manera que ese texto no es de ahí. El texto original aparece solamente en el texto griego también, que por aquí lo tengo, aparece solamente, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre, hasta ahí. Mire que no dice ni Jesús, dice en el nombre, hasta ahí para. Ya me quedan 20 segundos. Y el texto primera de Juan que mencionaste, 5:7, también es una interpolación en el contexto griego, no aparece. En la Reina Valera actualizada tampoco aparece ese texto. De manera que los católicos que metieron ese texto ahí, ustedes quieren Trinidad en el catolicismo. Ahí en el catolicismo lo van a encontrar, pero en la Biblia no aparece en ningún momento cabida para la Trinidad. Listo, Ariel. No escucho. Ahí, estaba en silencio. Bueno, Freddy, ya vamos a ir terminando el debate ya. Ya fue un debate bien productivo. Luego yo voy a estar subiendo el video para que tú también lo puedas compartir. Y bueno, ya tienes un minuto para despedirte.
Dale, Freddy. Bueno, de antemano, pues muchísimas gracias primeramente a Dios de que nos ha dado una oportunidad más de vida. Gracias, amigo Ariel. Y para todos los trinitarios, espero que este vídeo sea de gran provecho y darles el consejo que Dios no es una Trinidad, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y que el Señor me los bendiga grandemente y que sea el Señor revelándole su nombre y que el bautismo, aunque el tema no era del bautismo, y que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, no como dice Mateo capítulo 28, verso 19. Ha sido un placer y quedaría atento a cualquier otra invitación para que sigamos impartiendo la palabra. Ustedes, el público, juzgará conforme si lo que yo dije se adhiere a la palabra o no. Dios les bendiga y un fuerte abrazo para ustedes. Listo, Freddy. Bueno, interesante lo que acabas de decir, así que ese podría ser también un punto para nuestro próximo debate, Mateo 28, 19. Y aquí tú dices que es un texto interpolado, entonces podríamos dejarlo, vamos a planificar qué día y qué hora podríamos debatir acerca de este tema, así que gracias por haber participado en este debate y bueno, que sea una bendición para todos los que puedan escuchar. Así que Dios te bendiga, Freddy, y quedamos en contacto. Quedamos en contacto para Amén, este Ariel. próximo debate. Un fuerte abrazo. Bendiciones para todos los chilenos. Listo, Freddy. Bendiciones por allá también en España. Un saludo. Amén. Gracias. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao. Adiós.